Sí, bueno, les damos las buenas noches, la bienvenida a todos los amigos y hermanos simpatizantes de la doctrina espírita y simpatizantes de Camino de Amor. Estamos acá como todos los martes a las 7:30 de la noche y hoy día estamos muy contentos porque contamos con la presencia de un querido hermano, Julio Carvalho, quien nos visita. A él lo conocemos hace muchos años, es una persona muy querida por nosotros y hoy día nos va a regalar, realmente un honor y un privilegio tenerlo entre nosotros. Nos va a regalar una conferencia cuyo título es Los desafíos de la reforma íntima. Y bueno, lo dejamos en el uso de la palabra para que él pueda empezar la conferencia. Julio, no sé si vas a compartir un PowerPoint o algo. No. Ya, perfecto. Mis queridos amigos, en el ideal espiritista que el Maestro Jesús puede encontrar hogar en nuestros corazones. Primeramente, quería agradecer la invitación de nuestros queridos amigos de Perú, de Camino de Amor, porque para nosotros es el gran honor de estar con ustedes. Y muchísimas gracias por las palabras iniciales de la presentación. Primero, antes de leer, estudiar, escuchar cualquier información, tenemos que tener muy claro la definición de las palabras de que estamos hablando, porque la arte de comunicar es uno transmitir la información de manera que el otro pueda comprender. Porque hablar todos hablan. Ahora, transmitir el conocimiento ya es un otro nivel de comunicación, porque las definiciones de las palabras tienen que estar muy aclaradas para estar ciertos que estamos hablando de la misma cosa. Entonces, ¿qué es la reforma? Tenemos en la palabra reforma la palabra forma. ¿Qué es la forma? La forma es el contorno que tiene un objeto. El objeto ya tiene su forma. Entonces, el objeto necesita de una otra forma, ser reformado. Una casa puede tener una forma, pero si no está buena, necesita de una reforma, darle una nueva forma. Así que nosotros estamos en una forma y necesitamos de una reforma íntima, en otras palabras, una reforma de nuestra concepción de vida, de nuestra manera de pensar, sentir y actuar perante nosotros mismos y perante las otras personas. Y si estamos hablando de una reforma de una casa, hay muchos desafíos. ¿Y qué son los desafíos? Son dificultades para hacer la reforma. Por ejemplo, a veces necesitamos de una licencia de la ciudad para empezar a hacer la reforma. La ciudad va a exigir que tenemos un arquitecto para hacer el dibujo de los planes que estamos tratando de hacer con la casa. Entonces, eso es otro desafío, porque tenemos que pagar por un arquitecto. Son diferentes desafíos de la reforma de una casa. Así que para hacer la reforma íntima, será también un proceso que tiene sus desafíos. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué hacer la reforma íntima? Si estamos hablando de una casa, es muy claro los objetivos por qué hacemos una reforma de una casa. A veces tenemos problemas en la estructura de la casa. A veces una pared está ya comprometida. A veces el techo está poniendo toda la casa en peligro.
entonces es muy claro por qué tenemos que hacer una reforma en la casa. Pero, ¿por qué hacer la reforma íntima? Es porque el objetivo de nuestra existencia es nuestro mejoramiento personal. Hay muchas personas que aún se preguntan por qué están en la tierra. No saben por qué existen y entonces no aprovechan de la oportunidad que están recibiendo. El objetivo de nuestra existencia es nuestro mejoramiento personal. ¿Y por qué entonces necesitamos de una reforma? Es porque tenemos una forma, tenemos una manera de ser, tenemos hábitos que están muy dentro de nosotros hace muchísimo tiempo. ¿Y de qué tiempo estamos nos refiriendo? Según el conocimiento de la doctrina espírita, nosotros somos espíritus que pasamos por experiencias corporales. La vida espiritual es una, pero nuestras existencias físicas son múltiples, lo que llamamos de reencarnación, que significa la acción de reentrar en la carne. ¿Cuántas veces fue necesaria para nosotros mejorarnos, para nosotros atingirnos la perfección? Entonces, por muchas reencarnaciones, adquirimos una forma de pensar, una forma de ver, una forma de sentir y de actuar perante la vida. Y como nosotros no somos aún perfectos, es necesario hacer una reforma, un mejoramiento de la forma que nosotros nos encontramos. Ahí está entonces, bien aclarado creo, el significado del título de nuestra charla de hoy. Las dificultades, los desafíos de hacer la reforma íntima. El propósito principal del conocimiento es hacer una reforma. Nosotros tener el conocimiento espiritista sin mejorar nosotros es el equivalente de decir que estamos perdiendo nuestro tiempo. Y eso dio nosotros el testimonio de esta verdad, el propio Maestro Jesús. Es interesante notar que Jesús amaba mucho su madre. Él también tenía grandísimo amor por el apóstol Pedro. Le encantaba el apóstol Juan. Pero cuando crucifican al maestro y después de 3 días, él resurge. Él aparece ¿a quién? No fue a su mamá, que amaba mucho, tampoco a Pedro, Juan. Él escogió para aparecer a María de Magdala. ¿Pero por qué a esa mujer? María de Magdala era una vendedora de ilusiones sexuales. Y cuando ella escuchó de Jesús, ella se enamoró de las enseñanzas del Señor. Y fue la persona de las que acompañaba a Jesús que hizo una transformación más radical posible, porque ella tenía esta vida muy engañosa, muy perversa del punto de vista espiritual y hizo un cambio radical después que conoció las enseñanzas del Señor. Entonces él escoge ella para aparecer, para que ella, por toda la historia, sea registrado la primera persona que vio Jesús resurrecto. ¿Y por qué? Porque ella es el símbolo del propósito de mensaje de Jesús. ¿Cuál es el símbolo
de la propuesta del mensaje de Jesús: el cambio, la transformación, la reforma. Entonces, acá nosotros nos encontramos con el conocimiento del Maestro Jesús a luz del espiritismo, que cuenta todo lo que Él nos dijo, pero de una manera más profunda, ya que inteligencia nosotros desarrollamos para comprender más. Y el objetivo principal de tener el conocimiento espírita es nuestra transformación moral, es hacer la reforma. Porque si yo sigo teniendo esos conocimientos, pero no hay un mejoramiento personal, es el equivalente de yo no conocer el espiritismo, de no conocer el Maestro Jesús. A veces, sin ninguna crítica de nuestra parte, es una observación de orden psicológica, porque esa es nuestra área profesional. Vemos personas que están 10, 15, 20 años en un local de estudios espiritistas, lo que llamamos de centro espiritista. Y cuando la persona llegó a 5, 10, 15 años atrás, tenía la fama de hablar de la vida ajena. Personas que no pueden ver otras vidas y tienen que hablar de esas personas. Siempre poniendo un acrésimo de comentario de su juzgamiento de que realmente está pasando en la vida ajena. Y pasado 10 años de estar en una religión, en la Iglesia Católica, en las iglesias reformistas, el protestantismo, o en el budismo, o en el judaísmo, o en el espiritismo, la persona sigue hablando mal de otras personas. Entonces uno pregunta, ¿cuál fue la utilidad de esa persona encontrarse por 10 años? En ese tiempo religioso se sigue haciendo las mismas cosas. A veces tenemos información de personas que llegaron en su templo religioso y que eran personas con mucha rabia, personas que son explosivas, con poca paciencia, y pasados 5, 10, 15 años de estar en una mezquita en la condición de musulmano, de estar en un templo en la condición de protestante, de estar leyendo el Alcorán, de estar leyendo los libros sagrados, la Biblia, en caso de nosotros, el libro de los espíritus. Pasado 15 años de eso, la persona sigue siendo explosiva. Entonces uno pregunta, ¿cuál fue la utilidad de 15 años de estudios, de charlas, de escuchar el pastor o el cura? ¿Cuál fue? Entonces, es necesario que uno preguntemos, ¿qué estamos haciendo de la información que recibimos? Y si nosotros tenemos la certidumbre, la certeza que tenemos ese conocimiento, ¿por qué entonces la reforma íntima tiene grandes desafíos? ¿Por qué es tan difícil el cambio personal? Hay algunos motivos. Y es claro que voy a estar con ustedes por 50 minutos. Y en 50 minutos eso no es casi nada para estarmos hablando de un tema tan complejo. Pero podemos decir que la fuente de los desafíos de la reforma íntima son tres. Tres por el tiempo que tenemos hoy. Primera fuente de nuestras dificultades, de nuestros desafíos de hacer la reforma íntima. Dentro del espiritismo, nosotros tenemos el conocimiento que el espíritu pasa por diferentes fases en su proceso de evolución. De la misma manera que la ciencia convencional estudia la evolución del cuerpo, diciendo que los cuerpos complejos de hoy vinieron de cuerpos más sencillos en el ayer, así también el espíritu pasa por diferentes fases, diferentes reinos dentro de la naturaleza.
Entonces, según la literatura espírita, el psiquismo, él empieza en el reino mineral. Después, ese mismo psiquismo hace una evolución y ahora pasa por el reino vegetal. Después, el psiquismo continúa en su evolución y pasa para el reino animal. Este psiquismo, ahora en el reino animal, después de tener todo el conocimiento que puede providenciar el reino animal, pasará para el reino hominal. Y ahora se convierte a un espíritu, porque en la condición de animales no se trata de ser un espíritu, y sí un principio inteligente, algo que está aprendiendo y que evoluciona en espíritu. Y ahora se encuentra en la fase hominal. Y de la fase hominal va a aprender todo lo que puede la experiencia humana para un día llegar a la fase angelical. Hasta donde nuestra inteligencia puede comprender, nosotros empezamos en el reino animal y concluimos en conocimiento en reino angelical. Mas es bien probable que hay más reinos que nuestra inteligencia aún no puede comprender, porque la revelación espiritista hasta donde alcanza nuestra capacidad de comprensión. Entonces hablamos, porque no tenemos el tiempo necesario, simplemente de la transición del reino animal hasta el reino hominal. Nosotros somos la evolución de los animales. Dios, que es la suprema inteligencia, tiene con su providencia un objetivo muy grandioso para todo lo que existe. Todo en la naturaleza hay su propósito de ser. Nada es creado sin un propósito superior. Así que toda la vida está en proceso de evolución. Y para adquirir evolución en conocimiento, en progreso, en experiencia, es necesario trabajar. El trabajo es una ley de la naturaleza. Todo trabaja. Hasta lo que uno cree que está parado está en movimiento, que es trabajo. Las partículas subatómicas de los objetos están en movimiento. El electrón está circulando, el protón y el neutrón, que es un trabajo. Así que cuando nosotros estamos interesados en evolucionarnos, es necesario trabajar. Y los animales trabajan. Y cuando los animales trabajan y adquieren conocimiento, entra en la fase hominal y adquiere el libre albedrío, porque los animales no tienen libre albedrío, tienen instintos y una inteligencia primitiva que va se desarrollando con el tiempo. Y ahora que nosotros encontramos en la fase hominal, nuestro objetivo es marchar en dirección a la fase angelical. Pero nosotros estamos mucho más cerca del reino animal do que el reino angelical. Nosotros, repitiendo, estamos mucho más cerca del reino animal de que el reino angelical. Así que nuestros instintos están muy fuertes en nuestro comportamiento. Entonces, el primer desafío de la reforma íntima es que nosotros estamos mucho más cerca del reino animal de que el reino angelical. Eso quiere decir que a veces queremos hacer algo, pero no tenemos la fuerza de hacerlo. El apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no logro hacer. Pero las cosas que yo quiero dejar de hacer, sigo haciendo.
¿Y por qué? Porque el instinto en la fase que nosotros encontramos es más fuerte que la razón. Ya sabemos el cierto que hacer, pero no tenemos fuerza moral de hacerlo. ¿Y por qué? Porque estuvimos mucho tiempo transitando por la fase animal y estamos recién llegado en la fase hominal. Y es interesante ver que aunque ya nos encontramos en la fase hominal, mucha gente se comporta como animales. ¿Ya usted tuvo a alguien que trató de te morder? Gente que te pega sin razonar. Gente que tiene reacciones impulsivas sin cualquier pensamiento, sin cualquier reflexiones. Así que son personas que son totalmente dirigidas por sus instintos animales. Y la forma que tenemos en la fase animal es una forma condicionada, adaptada al reino animal. Cuando decimos que necesitamos hacer una reforma, que tenemos que hacer cambio, pensamos en las pasiones. Por ejemplo, la envidia, los celos, la pereza, la codicia. Pero esas cosas que uno en la fase hominal decimos que es muy perjudicial a nuestra salud moral, nuestra salud emocional, son emociones muy necesarias mientras estamos en el reino animal. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Supongamos que tenemos el león y su esposa, la leoa. Y la leoa tiene sus hijos, los leoncitos. Y el león sale para buscar algo para ellos alimentarse. Y la leoa ve que el león está se aproximando de otras leonas. Y ahora que ella va a hacer, ella va a ser tomada por los celos. Ahora ella va a atacar las otras leonas. ¿Y por qué eso se pasa? Por un mecanismo de protección de su propia familia. Porque ella instintivamente sabe que si el león va, ¿quién va a traer la comida para el bebé león? Va a quedarse sin comer. Entonces, los celos en el reino animal es algo muy positivo, es necesario. Pero cuando nosotros ya encontramos en la fase hominal, en la condición de hombres y mujeres, ya los celos puede ser algo muy perjudicial. ¿Y por qué? Porque con los celos nosotros tratamos de sacar la libertad del individuo. Y mientras más tratemos de sacar la libertad del individuo, más el individuo quiere dejarnos. ¿Y por qué? Porque nosotros nacemos libres. Nosotros no nacemos en una cárcel. Entonces, cuando alguien es muy celoso de nosotros, trata de ponernos en una cárcel customizada, una cárcel que él o ella ha hecho para nosotros. Y cuando pone a nosotros en esa cárcel, saca nuestra libertad. Pero a nadie puede estar en una cárcel mental 24 horas porque el individuo va a tratar de salir de esta cárcel. El objetivo de celoso es mantener el objeto de su amor más cerca de él, pero con los celos, en realidad, los aleja para a grandes distancias, porque está sacando la libertad del individuo. Entonces, los celos mata.
Perdóname hablar acá un poco de nosotros mismos, pero trabajamos en 12 años en una cárcel acá en Estados Unidos, donde yo vivo desde los 12 años de edad. Y en ese periodo de 12 años, providenciamos la psicoterapia para más de 23,000 detentos. E infelizmente, yo presencié muchas consecuencias de crímenes pasionales. ¿Qué son los crímenes pasionales? Cuando el individuo mata al otro por, entre comillas, amor. Y después a veces trata de se matar, ah, tratando de huirse de las consecuencias de que hizo. Y es muy triste porque eso fue movido por los celos. El individuo llega a la enferma conclusión que si usted no va a ser de mí, tampoco va a ser de nadie. Entonces voy a matarte. Y eso pasó infelizmente algunas veces. Y lo interesante era constatar que en pocos días esta persona empezaba a gritar de dolor. ¿Y por qué? Porque llegaba a tres conclusiones. Conclusión número uno: ¿cómo que yo pudo matar a alguien que yo decía amar? Es un paradojo. Yo decir que amo a alguien y mato a esta persona. Después llegaba a la segunda conclusión: yo amo mis hijos y yo hice el peor que yo podía hacer a mis niños, que es sacarle la madre. Tercera conclusión: yo ahora hice mis niños huérfanos de padre, porque ahora voy a quedarme en la cárcel por los próximos 30 años. Entonces llegaba a la conclusión muy tarde, después del dolor ya ha causado en su familia, en la familia de él mismo. En ese tiempo que yo estuve allá, yo vi una persona coger 65 años de cárcel. Tenía 43, entonces votó toda su existencia por esa locura. Y a veces me llegaban personas que estaban pegando a su esposa. Y hacían eso porque a veces la cogía traicionando, algo así. Eran hombres extremadamente enfermos, porque ellos traicionaban a su esposa, pero no daba a la esposa el derecho de hacer nada. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con traiciones. Estoy diciendo que si un individuo da ese derecho a él mismo, porque la esposa no tiene el derecho. Y entonces la pegaba. Y a veces también eran individuos honestos que cogían la otra persona, les traicionando. Entonces yo explicaba a ellos que si usted hace cualquier cosa a su esposa, usted va a pasar acá los próximos 30 años. ¿No es mejor usted ser humillado dentro de usted mismo con esta situación? Llorar, salir, huirse para de aquí 6 meses, ya está bien, empieza la vida con otra persona y tiene otro casamiento y todo sigue. ¿Por qué botar su vida en la basura por alguien que te desconsideró tanto? No es justo con usted hacer esto, porque las consecuencias va a ser para usted. Usted va a sufrir demasiado. Era una manera de yo convencerlos que la felicidad, su futuro, era mucho más importante que su dignidad de hombre, porque sentía muy humillados por la traición. Entonces, tener celos en la fase nominal es muy perjudicial. Y la pregunta es, ¿por qué existen los celos? Creemos que somos el dueño de la otra persona. El individuo celoso no es alguien que dice, aquí está la persona que está compartiendo de mi vida. No. El individuo celoso se refiere a su esposa, o la esposa se refiere al esposo, como si fuera un objeto que le pertenece. Por ejemplo, aquí está mi carro, aquí está mi bicicleta,
Aquí está mi casa, aquí está mi esposa, aquí está mi esposo. La persona es un objeto para ese individuo, pero las personas no son objetos. Las personas son personas que merecen el respeto, de su libertad. Entonces, si yo quiero que alguien se aproxime de mí, tengo que darle completa libertad. Porque si yo trato de sacarle la libertad, esta persona quiere alejarse de mí. El individuo celoso va a tener mucha dificultad de decir a él mismo que es celoso. ¿Por qué? Porque ya llegamos como colectividad. La comprensión que los celos es algo perjudicial. Entonces, el individuo con mucha dificultad va a decir que es celoso. Va a cambiar las palabras y va a decir, no, yo no soy celoso. Va a decir, yo soy protector. ¿Y por qué protector y no celoso? Porque la palabra protección tiene una connotación muy positiva. Proteger a alguien es cumplir con nuestro deber. Ser celoso no. Entonces cambia el nombre que se da a la emoción para que la emoción sea psicológicamente más aceptable dentro de uno. Pero celos es siempre celos. Entonces, el desafío de la reforma íntima es que estamos muy cerca de la fase animal y los instintos del celo de proteger el clan familiar es muy fuerte dentro de uno. Y uno a veces va a querer hacer el mismo con nuestra familia hominal, nuestra familia encarnada. Y esto va a engendrar grandes prejuicios emocionales para todos. Segundo desafío de la reforma íntima. Hacer reforma íntima exige mucho trabajo. Es un trabajo que es constante. Es un trabajo sin testigo, porque nadie sabe cómo es difícil para uno hacer el cambio. Si ya estamos acostumbrados a tener esa emoción por muchas reencarnaciones, imagina la dificultad de un momento a otro dejar de sentir los celos. Es claro que eso no va a pasar. Lo que va a pasar es primero una concientización, que eso es prejudicial. Llegamos con el conocimiento espiritista a comprender que el objetivo no es vencer los otros, es vencer a nosotros mismos, es tener el autocontrol. Entonces, si yo siento los celos hace muchas reencarnaciones, es bien probable que yo voy, aunque yo tengo el conocimiento, continuar sintiendo los celos. Voy a sentir, pero ya no voy más a actuar bajo la emoción de los celos. Allan Kardec, el gran codificador de la filosofía espiritista, en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, Sé Perfecto, en el ítem número 3, da a nosotros una definición de espiritista que para uno es extremadamente sabia, inteligente, profunda. Porque Allan Kardec dijo que el verdadero espiritista es aquel que trata de ser mejor hoy que fue ayer, mejor mañana que está haciendo hoy. Es alguien que trata de controlar sus malas inclinaciones. Esta afirmación es extremadamente profunda. Nos lleva a muchas reflexiones. Porque ser espiritista, ser verdaderamente cristiano, no quiere decir que nosotros no vamos a sentir las malas inclinaciones.
quiere decir que nosotros ya vamos a controlar las malas inclinaciones. Vamos a domar las malas inclinaciones, pero aún vamos a seguir sintiendo. Vamos a continuar sintiendo los celos, la envidia, el odio, la pereza, la codicia, la ambición, el orgullo, la madre de todo, las pasiones, el egoísmo. Vamos a continuar sintiendo eso, pero vamos a observar nuestra evolución a medida que vamos controlando esas emociones y ya no más actuando. Así que yo puedo sentir el celo, pero yo no voy más a actuar bajo las emociones de celo. Voy a sentir envidia de alguien, pero ya no voy más a actuar con envidia. Voy a tratar de descubrir cuál es la información que esas emociones trae, que me trae como información para que yo sepa algo de mí mismo. ¿Cuál es la información por detrás de la envidia? La información por detrás de la envidia es que yo me siento inferior al otro. Entonces, esta emoción me lleva a creer que yo soy menos que el otro individuo. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos el mismo Padre, que es Dios, y Dios dio a nosotros el mismo principio, entonces, si el individuo está mejor que yo, puede ser que el individuo hizo más esfuerzo que yo hice, porque a veces vemos a alguien con suceso y vemos simplemente el producto final. No vemos todo el esfuerzo que el individuo hizo para estar donde se encuentra. Y a veces se tiene envidia por cosas materiales que los otros individuos tienen, cuando en realidad nuestras aspiraciones mayores tienen que ser de valores eternos y no transitorios. Entonces la envidia me trae una información muy importante. Yo creo que soy menos que el otro individuo, cuando en realidad yo no soy. Puede ser que esta emoción está dándome la información que yo tengo que hacer. ¿Qué yo tengo que hacer? Trabajar más, exigir más de mí mismo, volver a estudiar. Si yo tengo envidia por alguien de su posición profesional, entonces que me hago el esfuerzo de volver a la escuela, de mejorarme intelectualmente. Si yo tengo envidia por la apariencia de alguien, que entonces cuido de mi salud, que yo sea una persona más atraente con mi manera de ser, con mi manera de hablar, porque la belleza interior exterioriza afuera en nuestro ser exterior. Si yo tengo envidia del conocimiento de alguien, que vuelvo a estudiar, que yo aprenda, pero que ¿por qué sentirme menos cuando tenemos la misma fuente? Nosotros tenemos caminos, comienzos iguales, pero nosotros no somos iguales. El esfuerzo de cada persona, el uso del libre albedrío de cada persona fue diferenciando a los individuos uno del otro. Eso que nosotros somos todos iguales, eso es fantasía, ilusión. Somos muy diferentes uno del otro por resultado de esfuerzo. Podemos dar oportunidad de comienzo, oportunidades para los individuos, pero resultado, eso es muy diferente, porque lo que cada persona va a hacer de su oportunidad va a hacer con que el individuo se convierta diferente del otro, porque cada uno va a utilizar de sus oportunidades de manera diferente. Entonces no hay motivo para yo perderme en envidia. Y sí, voy a usar la información de la envidia como algo importante que yo tengo que saber de mí mismo. El tercer desafío
de la reforma íntima es que cómo que uno aprende lo que uno tiene que ser, la reforma que uno tiene que hacer. Es un gran desafío, porque muchas personas ni saben que tienen que hacer una reforma íntima, porque ellos creen que el normal es ser como son. Hay personas que creen realmente que uno tiene que tener celos y que si un matrimonio no hay celos, no es un matrimonio bueno. Que si usted no tiene celos de alguien, en realidad es porque usted no ama a la otra persona. Claro que son afirmaciones del punto de vista psicológico e espiritual muy ignorantes. Ignorantes en el sentido que falta conocimiento para esos individuos tener cuenta que eso es muy perjudicial. La sociedad calienta, la sociedad incentiva muchas de estas pasiones. Entonces, muchos individuos no tienen ni el conocimiento de que hay necesidad de hacer una reforma íntima. Hay muchas cosas que cree hasta mismo que son calidades. Estamos ahora en un periodo muy difícil de nuestro contexto social, principalmente en las cosas del tema sexo, con tantos movimientos de heterorización de los niños, movimientos que desean hacer de los individuos personas sin ninguna afirmación de ellos mismos. Y en el tema del sexo, las personas son muy fácilmente manipuladas, porque de los tres instintos que tenemos, que es comer, dormir y reproducir, el sexo es el más fuerte. Entonces, a veces el individuo tiene un comportamiento de tener 3, 4 mujeres a la vez y cree que eso que es el cierto, porque el abuelo hizo, el papá hizo. Entonces, ser hombre de verdad es tener muchas mujeres. Y es impresionante que yo he visto hasta mismo mujeres incentivar ese comportamiento. Mujeres que no gusta ser traicionadas, pero cuando su joven niño de 14, 15 años llega a la casa y dice, mamá, yo tengo 3 novias, y la mamá se queda toda orgullosa de su hijo, porque él tiene 3 novias y va a hablar con la vecina, va a llamar a su hermana para decir que el niño tiene 3 novias. Y mira, que a ella no le gusta ser traicionada, pero está criando un traidor dentro de su hogar. Alguien que va a hacer una mujer llorar, alguien que va a hacer mujeres sufrir. No gusta que eso pase con ella, pero está incentivando ese comportamiento en su propio hijo. Para una persona de esa, para que hacer reforma íntima, ni darse cuenta que tiene que hacer la reforma íntima. Así que el tercer desafío de la reforma íntima es que estamos viviendo momentos de una excitación a las cosas materiales de tan intensa que muchos individuos creen que la mejor manera de ser es como ya están, pero aprofundar más en los gozos materiales. Porque mientras el materialismo va siendo diseminado, el concepto que no existe Dios, no existe la inmortalidad, el futuro es incierto, lo que es cierto es el hoy, y ya que hoy es el cierto, yo tengo que usufruir el máximo de los sentidos sensoriales, tengo que buscar los placeres. Para esas personas, lo que nosotros estamos hablando hoy es pura tontería. No tiene ningún valor, porque para ellos todo es materia. Entonces, ahí está el tercer motivo de la reforma íntima, porque creen que no hay ninguna necesidad de hacer eso, porque el objetivo de la vida es tener el máximo de placer en
sensaciones sensoriales. Pero nosotros que ya recibimos el conocimiento espiritista, tenemos un deber con nuestra propia conciencia, porque el juez de nuestros hechos está dentro de nosotros mismos. El Dios que está dentro de nosotros va a juzgar si nosotros aprovechamos o no de este conocimiento que es el más detallado de la vida espiritual en comparación a los otros ramos religiosos y filosóficos. Ser espiritista no hace de nosotros personas especiales. Hace de nosotros personas con más conocimiento. Y con el conocimiento viene más responsabilidades. Así que vamos a ser más responsables por nuestros hechos a medida que vamos adquiriendo más conocimiento. Entonces es de mucha sabiduría de nuestra parte poner en práctica los conocimientos tratando de mejorar nosotros poco a poco. ¿Cómo hacer? Hablar de las pasiones, hablar de todo lo que perjudica es un seminario muy largo, pero en una síntesis, empezamos por pasiones más débiles, más fácil de ser controladas. Por ejemplo, hablar con palabras chulas y vulgares es algo perjudicial para nosotros mismos. Entonces, es también a la vez más fácil de ser trabajado, de ser controlado, de ser domado, hacer eso, de que controlar nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Entonces, pensamos por algo fácil. Si hablamos mentira, empezar a hablar la verdad, algo más fácil de ser dominado, controlado por nosotros. Después empezamos con las cosas más difíciles, los celos, la envidia, el odio, trabajando cada uno de esos, dándose cuenta que a medida que vamos dando una nueva forma a nuestra existencia, vamos aproximando más de la luz, aproximando más de nuestro objetivo existencial. Y aunque sea difícil, el salario, el premio, la consecuencia es muy placerosa, porque vamos a tener lo que todos nosotros deseamos mucho, paz. ¿Qué es la paz? La paz es el cumplimiento de nuestro deber. Cuando usted hace lo que está supuesto a hacer, que es su mejoramiento personal, siente la paz dentro de usted. Es el Dios manifestando dentro de usted, porque usted está haciendo con su existencia física el objetivo principal, que es la reforma íntima. Muchísimas gracias por la atención de ustedes. Muchísimas gracias, Julio. Gracias también a los amigos que nos están siguiendo desde Facebook Live. Les esperamos todos los martes a la misma hora con temas de interés como el del día de hoy. Y bueno, somos Camino de Amor y los esperamos nuevamente. Gracias.